Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a continuar con la historia del Imperio Romano y vamos a hablar sobre la caída del imperio, desde la crisis del siglo III hasta el final en el año 476. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La crisis del siglo III fue una época de inestabilidad que afectó Roma desde el año 235 al 284. Se caracterizó por invasiones de pueblos extranjeros, una aguda crisis económica que también condujo a la ruina de la moneda. Socialmente el pueblo del imperio también entró en la anarquía debido a la incertidumbre económica y todo esto condujo a nivel general a una crisis política en la que hubo aristócratas y militares que se autodeclararon reyes o emperadores sin tener fundamentos legales. La crisis del siglo III se divide en dos etapas. La primera fue la anarquía militar, que abarcó entre los años 235 y 268. En esta época no hubo una autoridad central que fuera duradera o constante desde Roma, así que las legiones fronterizas asignaban o mataban a emperadores a voluntad. Entonces, este descontrol general provocó que Roma se fraccionara en dos imperios, el imperio galo y el imperio de Palmira. El origen de estos dos efímeros imperios era asegurar su integridad frente a los ataques de los pueblos germanos, en el caso del imperio galo, y frente a los persas, en el caso del imperio de Palmira. La segunda etapa de la crisis fue la de los emperadores ilirios o emperadores soldados, que abarcó del año 268 al año 284. En esta fase acabó la crisis porque una serie de emperadores de origen ilirio y danubiano acabaron con estas anarquías políticas y reunificaron el imperio, devolviéndolo a lo que había sido su estado original. Pero la crisis continuó parcialmente hasta la caída de Roma. Al inicio de esta etapa, Roma se vio afectada por la llegada de los godos germánicos provenientes de Escandinavia, los cuales aparecieron en las fronteras orientales de Roma, en el área del río Danubio. Esto dio comienzo a las guerras góticas que abarcaron de los años 248 al año 554, que fueron claves en la caída de Roma. Aparte de esto, la migración de los godos obligó a otros pueblos germánicos que ya estaban asentados en Europa, como los alamanes, por ejemplo, a buscar nuevas tierras. Por este motivo ellos invadieron la Galia romana. Otro problema para Roma era que la guerra con Persia iba muy mal. En este tiempo, dos emperadores murieron en manos de sus enemigos. El emperador Decio murió en combate contra los godos y el emperador Valeriano murió a manos de los persas en el año 260, cuando fue capturado, torturado y despellejado. El primero de los llamados emperadores ilirios que pusieron fin a la crisis fue Claudio II el Gótico, el cual venció a los godos en el año 268, acabando parcialmente con sus ataques. Después de su muerte, fue sucedido por Quintilo, quien luchó contra Aureliano y murió tras unos meses en el trono. Aureliano tomó el control del imperio, venciendo a los alamanes, a los godos y a los vándalos, y también reconquistó al imperio galo y al imperio de Palmira, capturando a la reina Zenobia de Palmira. Estas acciones restauraron el prestigio de Roma, acabando con la crisis, por lo que se le conoció como el restaurador del mundo, hasta que finalmente terminó siendo asesinado.
Tácito gobernó después de Aureliano y se dedicó a hacer la guerra contra los godos, que pues ellos atacaban el área del Mar Negro, hasta que también murió asesinado. Su sucesor fue Floriano, que gobernó por unos meses hasta que acabó derrotado frente al ejército de su adversario Probo. Probo asumió como emperador haciendo la guerra contra los godos y otros invasores bárbaros, y también luchó contra los usurpadores que había al interior de Roma, y aprobó nuevas leyes hasta que murió en un enfrentamiento contra otro adversario llamado Caro. Caro asumió como emperador luchando contra los sármatas en el área del río Danubio y contra los persas en Mesopotamia, muriendo en combate allí. Durante su vida, sus dos hijos habían sido nombrados césares, llamados Numeriano y Carino, los cuales gobernaron conjuntamente el imperio. No obstante, Numeriano murió en el este y Carino no fue reconocido por las legiones orientales, que nombraron como emperador a Diocleciano. Ambos se enfrentaron, pero Diocleciano lo venció en batalla, pues los soldados de Carino desertaron al bando contrario. Diocleciano se hizo emperador en el año 284 y con su gobierno se considera que acaba la crisis del siglo III, o por lo menos de manera parcial. Él estableció la diarquía y la tetrarquía, en la cual dividió la administración del imperio entre dos emperadores mayores llamados Augustos y dos emperadores menores llamados Césares, los cuales reemplazarían a los primeros en caso de morir. Este sistema entró en funcionamiento en el año 286 con Diocleciano como emperador en Oriente y Maximiano como emperador de Occidente. Hacia el año 293 se formalizó la tetrarquía de manera oficial y ellos nombraron a Galerio y Constancio como césares. Durante el gobierno de Diocleciano, en el año 301, se estableció el edicto de los precios máximos, en el cual el Estado pasó a controlar los precios para poder reducir la inflación, pero esta medida no fue popular. Aparte de esto, en el año 303, Diocleciano también proclamó la última persecución de los cristianos. Ya más adelante, para el año 305, Diocleciano y Maximiano abdicaron el trono. De esta manera, Galerio y Constancio pasan a asumir como emperadores mayores. Y a su vez, estos nombran a Severo II y a Maximinio Daia como emperadores menores. Pero pasa que cuando el emperador Constancio murió, este había nombrado a su hijo Constantino el Grande como emperador. Pero esto iba en contra del sistema de sucesión establecido en la tetrarquía. Es en este punto en el que comienza la primera guerra civil de la tetrarquía. Y esto fue una serie de conflictos que sucedieron dentro del Imperio Romano entre los años 306 y 324. En este tiempo, varios emperadores, coemperadores y usurpadores acabaron luchando entre sí. Entonces Severo II luchó contra Magencio, que era hijo del exemperador Maximiano, pero acabó derrotado y fue asesinado. A su vez, el exemperador Maximiano y Magencio unieron fuerzas contra el emperador Galerio, que legalmente tenía el título según la tetrarquía. Entonces, Galerio luchó contra ambos hasta que murió debido a una enfermedad en el año 311. En este punto, ambos emperadores oficiales, Galerio y Constancio, habían muerto
y la lucha por el trono se hizo mucho más compleja. Pasa que el exemperador Maximiano intentó asesinar a su hijo Magencio, pero fue derrotado militarmente y se suicidó. Constantino el Grande hizo campaña contra los francos, que eran un pueblo germánico que incursionaba por la Galia. Entonces, Maximiano Daya, que era un coemperador oficial según el sistema de la tetrarquía, unió fuerzas con un militar llamado Licinio y ambos se repartieron los dominios orientales. En ese momento, Magencio marchó contra Constantino el Grande, pero este buscó la alianza de Licinio. Entonces, el enfrentamiento entre ambos sucede en la batalla del puente Milvio en la ciudad de Roma. En esta batalla sucedió un acontecimiento decisivo para la historia occidental y fue que aparentemente Constantino el Grande tuvo una visión donde vio una cruz en el cielo y en la noche Cristo se le reveló y le indicó que con ese signo vencería. Esto fue decisivo porque favoreció el cristianismo dentro del Imperio Romano cuando Constantino se hizo emperador. Efectivamente, Constantino venció a Magencio en esa batalla y luego derrotó a Maximiano Daya. Por último, Licinio y Constantino el Grande se enfrentaron en las batallas de Cibalis y de Martia. Entonces Constantino acabó venciendo a todos sus rivales y bajo su mando unió a todo el imperio, dando inicio a la dinastía constantiniana. Entonces, bajo Constantino suceden varios hechos importantes, porque desde el año 311 él había finalizado la persecución de los cristianos y les permitió la libertad del culto, la cual se hizo efectiva mediante el Edicto de Milán. Hacia el año 325 también sucedió el Concilio de Nicea, que fue la primera reunión ecuménica de la Iglesia Católica y en la cual se organizó su estructura más o menos definitiva. Como parte de su apoyo al cristianismo, Constantino el Grande fundó la ciudad de Constantinopla sobre las ruinas de Bizancio, que durante la antigüedad había sido una colonia griega, como una ciudad enteramente cristiana. Desde ese momento, las autoridades romanas iniciaron la persecución de los paganos y comenzó la destrucción de los viejos ídolos de Roma. A pesar de todo, en el imperio continuó el paganismo y también el culto al sol invicto. También el cristianismo comenzó a escalar entre la administración imperial y esto tuvo cambios políticos a nivel internacional, porque en Oriente el cristianismo había sido tolerado por los persas, pero cuando Roma se hizo cristiano, allí inició su persecución con el apoyo del pueblo judío, que era un enemigo histórico de Roma. Aparte de la religión, Constantino venció a los pueblos francos, alamanes, godos y sármatas. Otro cambio decisivo para Roma fue la germanización de su cultura, porque los pueblos germanos servían para los romanos en su ejército como auxiliares y también ya los había viviendo dentro del imperio en calidad de federados. Tras la muerte de Constantino el Grande, el imperio se divide entre sus hijos Constantino II, Constante y Constancio II en el año 337. En ese momento Roma entró en una nueva guerra civil porque los hermanos entraron en guerra por el dominio imperial. Constantino II murió en Aquilea, en Italia, cuando se enfrentó a Constante. En el año 350, Constante fue asesinado por un usurpador
llamado Magnencio. Y después de todo esto, Constancio II logró asumir el control de todo el imperio. Constancio II luchó contra las tribus germánicas que cada vez más presionaban las fronteras del imperio. Él logró detenerlos, pero en el este, la guerra contra los persas sasánidas no iba muy bien para Roma. En el año 357 sucedió la batalla de Estrasburgo, en la que el general Flavio Claudio Juliano aplastó al ejército alamán, que era un pueblo germánico que intentaba invadir la Galia en ese momento. Hacia el año 361, Constancio II murió y fue sucedido por su primo Juliano el Apóstata. Este emperador renegó del cristianismo, apoyó el regreso del paganismo y también apoyó a los judíos. A nivel político, él detuvo los ataques de los pueblos germanos en el río Rin, pero murió en la batalla de Samarra contra los persas sasánidas. Y con su muerte acabó la dinastía constantiniana. Debido a la falta de un emperador, los soldados eligieron a Joviano y luego a Valentiniano I. Este último proclamó a su hermano Valente como emperador en Oriente, y así se convirtieron en coemperadores. Valentiniano I gobernó el imperio en Occidente y frenó a los pueblos germánicos de los burgundios, los sajones, los alamanes y a los celtas que atacaban Britania, mientras que en África hubo algunos levantamientos. Valentiniano I murió de una enfermedad estando en campaña, mientras que su hermano Valente murió en la batalla de Adrianápolis en el marco de las guerras góticas. Tras la batalla, los godos se establecieron en el imperio en calidad de federados. En este punto, el imperio quedó a manos de Graciano y Valentiniano II, pero Magno Clemente Máximo y Teodosio el Grande fueron pretendientes que se sumaron a la lucha por el poder. Entonces Graciano murió luchando contra Magno Clemente Máximo y Valentiniano II fue asesinado por Arbogasto, quien era rey del pueblo germánico de los francosalios. Mientras estos candidatos luchaban por el trono de Roma, se celebró el Edicto de Tesalónica en el año 380, donde el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Posteriormente, Magno Clemente Máximo fue asesinado por sus soldados y Teodosio el Grande derrotó al rey franco Arbogasto de Estrasburgo, que apoyaba a un candidato al trono llamado Eugenio, durante lo que fue la batalla del Frígido en el año 394. En este punto, Teodosio el Grande fue el último emperador romano que gobernó sobre el imperio de una manera unificada. Durante el gobierno de Teodosio el Grande, sucedieron una serie de hechos importantes en el devenir de la historia de Roma y de la civilización occidental. A nivel político, contuvo los ataques de los godos y otros pueblos germanos, y firmó un tratado de paz con los persas sasánidas. Internamente, convocó el Concilio de Constantinopla en el año 381, donde se declaró herético al cristianismo arriano, y aunque Teodosio como tal no intervino contra los paganos, no evitó ni tampoco castigó la destrucción de sus templos de antigüedad, como el Serapeum de Alejandría, que era una zona anexa a la famosa biblioteca de Alejandría.
Es importante destacar que siempre se ha tenido la creencia de que Teodosio había ordenado la destrucción de la biblioteca de Alejandría con un incendio. Pero esto no es así, porque la biblioteca de Alejandría ya había sufrido una decadencia progresiva desde los tiempos de Ptolomeo VIII de Egipto, mucho antes del establecimiento del Imperio Romano. Poco antes de su muerte, Teodosio el Grande dividió el Imperio Romano en dos mitades: el Imperio Romano Oriental, con capital en Constantinopla, entregada a su hijo Arcadio, y el Imperio Romano Occidental, con capital en Roma, entregada a su hijo Honorio. En este punto comenzó la caída del Imperio Romano Occidental, porque en un plazo de aproximadamente 85 años, desde el 395 hasta el año 476, el Imperio Romano se derrumbó hasta que finalmente desapareció. La decadencia y la caída de Roma es un tema que aún permanece en debate y en estudio, pero se pueden resumir 8 puntos de las diferentes teorías, en las que parece que todas se dieron al tiempo, una seguida de la otra. Primero, la ruina económica, que llevó a una depreciación monetaria que causó carestías y una contracción en las actividades del comercio, la agricultura, entre otras, que provocó la anarquía. Segundo, tenemos las guerras civiles, que se intensificaron con saqueos debido a un ejército romano que ya era germanizado. Tercero, tenemos las plagas y la despoblación a causa de las batallas, los saqueos y los movimientos migratorios. Cuarto, tenemos lo que son los desórdenes internos, como las revueltas de los bandoleros, desertores del ejército romano, esclavos e indigentes conocidos como vagaudas, los cuales se entregaron a la piratería y al saqueo. En quinto lugar, tenemos el abandono de lo que son las tierras campesinas y la transición del sistema esclavista romano al feudalismo medieval, conocido como colonato. En sexto lugar, tenemos las luchas de poder entre el ejército romano ya germanizado y los funcionarios civiles propiamente romanos por el control del Estado, con la victoria de caudillos militares como el de Estilicón, Aecio y Ricimero, muchos de ellos de origen germánico. En séptimo lugar tenemos la destrucción de las clases privilegiadas, es decir, los patricios, que vivían en las ciudades, por las clases campesinas. Y octavo, tenemos la introducción del cristianismo, aunque esto es bastante debatible, porque las crisis que afectaron a Roma ya venían de siglos atrás, por ejemplo la crisis social, política y militar, las cuales podemos retroceder incluso hasta las épocas de la Roma republicana. Por otro lado, muchos pueblos bárbaros, por ejemplo los godos, ellos eran cristianos de fe arriana. Otro punto es que el occidente romano se cristianizó lentamente, mientras que en Oriente el cristianismo ya estaba bien constituido y logró llevar mejor la situación, permitiendo que el Imperio Romano Oriental se mantuviera e incluso evolucionara en el futuro Imperio Bizantino, que en la práctica casi duró otros 1000 años de antigüedad. En todo caso, la caída del Imperio Romano fue muy rápida. El gobierno del emperador Honorio fue lamentable para Roma, porque fue bastante inepto en un momento en el que el imperio cayó en el desorden. Por este motivo, el general romano de origen vándalo, llamado Estilicón,
hizo frente a las amenazas externas que tenía el imperio, pero internamente hubo un total de 9 levantamientos dentro del imperio, en la que destaca la del general Gildo en África. Los godos, bajo el rey Alárico I, atacaron Roma entre los años 401 y 403, y a pesar de que Estilicón los detuvo, debió trasladar tropas de la Galia a Italia, y la capital se movió de la ciudad de Milán a la ciudad de Rávena. Poco tiempo después, varios pueblos germánicos bajo el mando del rey Radagaiso intentaron invadir Italia, pero Estilicón los detuvo. En este punto, el emperador Honorio comenzó a desconfiar de Estilicón debido a su autoridad en los asuntos imperiales y ordenó ejecutarlo, al tiempo que en Britania e Italia, pues estos dos territorios quedaron a merced de los celtas y de los germanos respectivamente. Ya en el año 408, el rey Alarico nuevamente atacó Roma y esta vez sí logró saquear la ciudad, y pues esto fue algo que no sucedía desde la época del saqueo de los celtas galos de el jefe Breno en tiempos de la República. En este punto, ante la ausencia de una autoridad central, el imperio cayó en el colapso administrativo, social y militar, por lo que hubo varios usurpadores en la Galia e Hispania, los cuales buscaron alianzas con los pueblos germánicos, los cuales, sin oposición, pudieron cruzar el río Rin en el año 406 y procedieron a devastar la Galia. Estos pueblos se establecieron en la Galia y también en Hispania. Roma había sido saqueada y Britania había sido abandonada, y finalizó el dominio romano sobre las islas británicas. Tras la muerte del emperador Honorio, el imperio pasó al control del emperador Valentiniano III en el año 425, pero quien condujo realmente el imperio fue Flavio Aecio. En este tiempo, lo único que quedaba del imperio romano era Italia, porque Britania se había perdido ante los celtas. La Galia era gobernada por los francos, por los alamanes, por los burgundios y por los visigodos, mientras que Hispania era controlada por los visigodos, los suevos, los alanos y los vándalos. África era un territorio independiente de Roma bajo la rebelión del general Bonifacio, y la región de Panonia en el este era controlada por los hunos, que eran un pueblo nómada proveniente de Asia Central. Flavio Aecio hizo una alianza con los hunos para acabar con la rebelión del general Bonifacio, al que derrotó en la batalla de Rímini. En el año 429, los vándalos invadieron el norte de África desde Hispania y avanzaron hacia el norte de África y tomaron la ciudad de Cartago. Entre los años 436 y 439, el Imperio Romano mantuvo una constante lucha con los pueblos germánicos de los visigodos, los francos, los burgundios y los suevos, incluyendo la lucha interna contra las bagaudas o bandoleros en el año 437. Los vándalos conquistaron Cartago y de ahí tomaron las islas de Cerdeña, Córcega y Sicilia, y además paralizaron el comercio que había en el Mediterráneo y privaron a Roma de los cereales. A partir del año 440, Atila y los hunos atacaron las fronteras de Roma y también las del Imperio Romano Oriental, pero la situación se complicó para Roma cuando la hermana de Valentiniano III, llamada Honoria, le envió una carta a Atila prometiéndole la mitad del Imperio Romano a cambio de salvarla de un matrimonio no deseado. Atila asumió esto como una petición de casamiento con él, así que él procedió a invadir Roma, devastando la Galia y también sometiendo a los pueblos germánicos en el camino.
Cuando Valentiniano III se enteró de esto, casi mata a Honoria, de no ser porque su madre lo detuvo. Por su parte, Flavio Aecio buscó una alianza con los visigodos para frenar el avance de los hunos, y así es como sucede la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, donde los hunos fueron derrotados. Pero Atila regresó en el año 452, donde marchó a Italia, donde a las puertas de Roma y a punto de saquear la ciudad, el Papa León I Magno le pidió que no saqueara la ciudad. Entonces Atila, siendo supersticioso y sumado a la peste que asolaba Italia en ese momento, y también debido a un ataque que los romanos orientales realizaron contra sus dominios en el este, decide detener el saqueo y se retira. Finalmente, en el año 453, Atila muere en la noche de bodas que tenía con una princesa germánica, y tras esto el imperio de los hunos desaparece. En este punto el emperador Valentiniano III aprovechó este episodio para matar a Flavio Aecio debido a su desconfianza, debido a su creciente poder, pero luego el emperador fue asesinado por los partidarios de Flavio Aecio, que así vengaron su muerte. Como tal, Valentiniano III fue el último emperador continuo de Roma, porque desde ahí en adelante ya no hubo más emperadores, y quien gobernó realmente Roma, o lo que quedaba de ella, fue Ricimero. Ricimero fue un general romano de origen germánico que, debido a este último detalle, pues él no podía tomar el título de emperador para sí. No obstante, colocó y destituyó emperadores manipulándolos, y si no les obedecía, pues simplemente los asesinaba. Por esta época, el rey vándalo Genserico saqueó la ciudad de Roma en el año 455, y un político galo-romano llamado Hábito se hizo emperador. Pero Ricimero lo derrotó y en su lugar lo reemplazó con un emperador llamado Mayoriano. En ese momento, un general romano llamado Egidio rechazó la autoridad de Ricimero y también de Mayoriano, y él fundó el reino de Soissons, que existió hasta el año 486. A Ricimero como tal no le gustaba la independencia con la que actuaba Mayoriano y lo hace ejecutar, reemplazándolo con otro candidato llamado Livio Severo, pero luego lo ejecutó también. En medio del caos, el Imperio Romano Oriental, a futuro el Imperio Bizantino, trató de recuperar el dominio en Occidente, así que el emperador León I el Tracio nombró a un funcionario llamado Antemio como emperador de Roma. Además, patrocinó una campaña militar contra los vándalos en África, y es así como sucede la batalla de Cabubón en Túnez, que los vándalos ganaron. Entonces, aprovechando este revés bizantino, Ricimero reúne un ejército que saquea la ciudad de Roma y asesina a Antemio. Luego, Ricimero nombró como emperador a un candidato llamado Olibrio, pero Ricimero muere tiempo después de una enfermedad, y el emperador Olibrio también. En el año 473, un funcionario llamado Glicerio se hizo emperador, pero no fue reconocido por el Imperio Bizantino, el cual nombró a Julio Nepote en su lugar. A su vez, Julio Nepote nombró como su comandante militar a Flavio Orestes, el cual lo traiciona y obliga a Julio Nepote a huir de Italia. En ese momento, Flavio Orestes nombra como emperador de Roma a su hijo Rómulo Augusto en el año 475. Finalmente, en el año 476, Odoacro, quien era rey de los cérulos germánicos,
Marchó desde el río Danubio a Italia, donde mató a Flavio Orestes y capturó a Rómulo Augusto, destituyéndolo y enviándolo a un monasterio donde le encerró. En este punto Odoacro rechazó el título de emperador y se nombró a sí mismo rey de Italia, enviando las insignias imperiales de Roma al emperador bizantino Zenón, el cual aceptó los términos de Odoacro y las insignias que recibió nunca volvieron a usarse. No obstante, la última persona que siguió ostentando el título de emperador de Roma fue Julio Nepote, quien gobernó en Dalmacia, en los Balcanes, hasta que sus propios soldados lo asesinaron en el año 480. Y 6 años después, los francos conquistaron el reino de Soissons, que era la última herencia de Roma que quedaba en Europa. En este punto cayó el Imperio Romano tras siglos de historias y acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y de la civilización occidental.